Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Citas Ciegas con el Doc. Hoy tenemos como invitado a un gran amigo mío, el señor Lucio Suárez, el único bibliotecólogo en el Perú invidente. Y démosle la bienvenida aquí a Citas Ciegas con el Doc. Bienvenido, Lucio. Braulio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Oye, Gracias por la bienvenida y gracias por invitarme a tu espacio. Muy no, para agradecido. mí es un gusto, un honor y de verdad que todo un placer, Lucio. Yo tengo que decirle, gente, que Lucio es una persona a quien yo no solamente aprecio, sino admiro porque es una persona que es un gran conversador, sabe muchas cosas y de verdad que es muy instructivo conversar con Lucio y además eh, me ha ayudado mucho en algunas cosas muy importantes dentro del lado académico y asimismo también, digamos, ampliar un poco más el horizonte en muchas cosas intelectuales. Así que para mí es un gusto, Lucio, poder tenerte aquí en nuestro programa. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo has estado en estos tiempos coyunturales? ¿Cómo te ha ido últimamente? Bueno, bien, dentro de lo que da estar, ¿no es cierto?, superando la pandemia, las restricciones que eso implica, bueno, y además de la coyuntura política que inevitablemente nos inunda, ¿no? Pero ya un poco saliendo de eso, retomando los contactos, porque siempre, tú sabes, un cambio de gobierno también tiene una repercusión en los cambios institucionales. Entonces hay muchas Ujú. medidas y decisiones institucionales que esperan a los cambios de regímenes para implementarse y desarrollarse. Así que hemos estado como en un compás de espera. Lucio, ¿tú Eh, crees que, utilizando ese término que has dicho, que aparte de inundarnos, nos divide también? Claro, y sí, sí, además en un contexto de alta polarización, sí, es inevitable que en el caso nuestro ocurra eso. Creo que como muy pocas veces ha habido una situación de alta división, mucho miedo, ¿no es cierto? Yo no imagino una cosa así como en Perú, en Costa Rica, Ujú. en Uruguay, ¿no? Acá sí ha habido eso y yo espero que podamos empezar a superar esa figura, pero ciertamente ha pasado, ha pasado. Sí, esperemos que pase pronto, ¿no? Bueno, Lucio, tú, digamos, por lo que hemos conversado, pierdes la visión a los 17, 18 años aproximadamente. Sí, 17 años. 17 años. Lo tuyo es una, vamos a utilizar el término, discapacidad visual adquirida, como se le dice. Sí, por accidente, efectivamente. Podríamos, eh, digamos, recrear, digamos, un poco cómo así pierdes la visión, por favor. Bueno, es un accidente laboral. Yo me desempeñaba tenía 17 años, estamos hablando de finales de los 80, empezando Ujú. los 90. La crisis, el shock, yo me desempeñaba en una empresa industrial en esa época en la Avenida Argentina. Yo ya había terminado la escuela y bueno, ahí tuve un accidente que me lastimó la vista. Ok. Y luego viene, perdón, luego viene, digamos, lo que pasa es que Lucio es una persona con, digamos, es un individuo con una personalidad muy fuerte, yo diría. Pero igual tengo que hacer la pregunta, ¿hubo luto o no, Lucio, después a raíz de la ceguera? Claro, ya, dale, sí, a ver, sí, eso es inevitable. Cuando uno pierde, hay que recordar además que en mi caso la pérdida es repentina, ¿no es cierto? De un momento a Claro. otro. No es un diagnóstico que me dice, mira, dentro de 5, 7 años vas a ir quedando, no. Lo mío fue al día siguiente, al rato, al instante siguiente, yo ya no veía. Entonces, en un cambio así, obviamente de todas maneras hay un impacto. Yo no quería usar bastón, Ujú, que tampoco es que me aferré a la idea de que necesito recuperar la vista, sino el hecho es que quiero tomarme un tiempo, ese era mi... Entonces ujú. no quería salir, no, desde mi casa,
escuchaba a los amigos míos de mi generación que salían afuera, se juntaban e iban a jugar fútbol, entonces cosas que yo ya no podía hacer, ¿no? Y eso me chocaba mucho. Así que me tomé unos buenos años en recuperar, digamos, la decisión de decir, bueno, voy a retomar las cosas mías, ¿no? Y habrá durado unos 4 años, ¿ah? O sea que no es poco. 4 años. 4 años. Es bastante, Lucio, ¿ah? Bastante, sí, 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 sí. Lucio, ¿y en esos Pero eso, 4 años qué hiciste? ya, leer. Me leyeron como no. Hice leer a todo mi entorno posible. Creo que en esa época ellos deben haber leído más que en toda su vida por leerme a mí, digamos. Mira tú, a Sí, mis familiares, amigos y allegados comenzaron amistades, a familiares. leerte distintos libros de distintos géneros y así Lucio se convierte en este monstruo de la lectura, por llamarlo así, Me gusta, me ¿no? gusta esa. Sí. Lucio es un lector muy, como dicen los muchachos hoy en día, muy power, ¿no? Ya, sí. Algo que recuerdo, sí, es que yo no entré en lo que se denominaría depresión, o en todo caso la depresión en mi caso fue la ansiedad por leer, digámoslo Ok. así. Hubo una Y buena manera de desahogar esa toxina propia de la depresión y de la ansiedad en la lectura. sí, recuerda que yo, por ejemplo, a mis 18 años, 19 años, cuando uno virtualmente se siente dueño del mundo, ¿no? En Claro. esa edad, yo estaba sentado en mi casa, no podía, no usaba bastón, no salía, entonces toda mi energía la enfocaba en aprender, en absorber como una máquina absorbente todos los conocimientos que considerara relevantes en esa época, ¿no? Además de eso, Y Lucio, somos de la época que todavía no había esa tecnología de la cual gozamos ahora, ¿no? exactamente, no había la autonomía para uno poder leer, reproducir contenidos. Uno dependía de otra persona, ¿no? Del tiempo de Sí, otra persona. del tiempo y digamos de la generosidad y paciencia de otros, ¿no? La voluntad, sí, sí. Sí, sí. Lucio, y después de esos 4 años, ¿cómo así ya te nace o digamos despiertas y dices, no, ahora me toca rehabilitarme, el bastón, el braille? ¿Cómo así nace esta, digamos, necesidad? Porque no te podías quedar toda la vida encerrado también, me imagino. Sí, obviamente, o sea, ya, quizás un detonante interesante fue, tú sabes, eh, yo, bueno, una de las mayores cosas que hacía, además que me leían, era escuchar radio. Ok, Entonces, en esa época en las radios, tú recordarás, venía mucho la onda, onda corta, creo que le llaman, ¿no? Aparte de la claro. M y la M. Entonces, en esa radio, pues, uno captaba Radio Nederland de Holanda, Radio Exterior de Francia, y algunas radios europeas, ¿no? Ujú. Orientadas a Hispanoamérica. Y entonces uno escuchaba cosas que normalmente aquí en la radio comercial no escuchabas. Claro, Y, pero bueno, una de esas radios me remitió a Radio Filarmonía, acá en ese tiempo era Sol Armonía. claro. Y tú sabes que yo recuerdo más o menos era entre el 92 y por ahí 96 o 97, una asociación de ciegos de católicos de acá de Perú Ujú. auspiciaba una hora de, ahorita no recuerdo bien si era de música latinoamericana o un espacio. Un espacio tenían. Creo que era música latinoamericana, era. Sí, algo así. Ujú, Entonces hablaba de la, ¿no es cierto? La biblioteca, ¿cómo menciona? La biblioteca sonora, el ujú, libro hablado, el libro hablado, ujú. ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó un poco a buscar instituciones hasta que alguien me dijo, tienes que rehabilitarte, me dijo, ¿no? Hablé con una persona ciega y esto fue en la Unión de Ciegos. Ujú. En esa búsqueda de libros, en realidad fue, ¿ah? Claro. Búsqueda de más fuentes de información, me dio a conocer un poco la experiencia que él había estudiado en la universidad sin ningún problema, y entonces yo decía, pero yo puedo hacer esto. Y me dijo, Ujú. tienes que rehabilitarte. Entonces, a partir de eso fue que ya al cuarto año, como te decía, ya dije, bueno, a ver, vamos a buscar, y felizmente el CERCI, que es creo, la institución más completa, digamos, de Sí. rehabilitación, queda relativamente cerca de mi casa.
Ok. a unos minutos más o menos. Entonces, esa fue la decisión. Cuando vi a otros invidentes que hacían cosas como ir a estudiar o ir a fiestas, digamos, y yo dije, bueno, aquí esto es algo que lo puedo hacer yo. Así es que Lógico. yo tenía 21 años entonces. Mira tú. Entonces es cuando Lucio sale del claustro, por decirlo así, y Exacto. valga la ironía, ves la luz nuevamente. Y viene el Exacto. bastón, viene el braille, y, y creo que ese punto del cual hablas es el punto el cual te conlleva y te lleva a rehacer tu vida, ya obviamente dentro del mundo de la invidencia. Y cómo así, bueno, postulas y decides, obviamente, ir a hacer conversamos en interno, esta carrera de bibliotecólogo. Lucio es el único bibliotecólogo en el Perú invidente, y él tendrá bien corregirme o no. Y yo le preguntaba incluso que en mi época, o en nuestra época, se decía en algún momento de manera técnica bibliotecario, y hoy en día los conceptos han cambiado. ¿Cómo así decides esto? Y cuéntanos un poco tu paso por la universidad. Y ya, de acuerdo. Sí, bueno, mira, hay que contar que en la Biblioteca Nacional en Perú había el caso de un compañero invidente nuestro. Ujú, Yo entonces todavía no lo conocía, pero él se desempeñaba en la Biblioteca Nacional. Él había estado, o sea, él tuvo un accidente también en su ujú. momento, pero él se desempeñaba en un área logística, creo que de mantenimiento, digámoslo así. Entonces, él sufre el accidente y un acto, una acción bastante responsable, por decirlo así, y comprometida de una de las directoras de la biblioteca, dicen, no podemos abandonarlo a este señor y vamos a apoyarlo, así que lo pasan a una área ya, a un área de la hemeroteca, a una Ok, función muy básica, pero le dan ese apoyo y entonces él continúa sus labores, ya invidente, ¿no? Entonces, a raíz de eso, con los años, recuerdo estando yo todavía en esa época, en el CERCIL, y hubo un curso de biblioteca de ciegos, algo así. ujú, Un curso muy genérico, muy introductorio, ¿no? Entonces yo fui a asistí a esa capacitación y vi que no era muy complicado, ¿no? Pero por entonces yo estaba estudiando para postular a la universidad y mi objetivo por entonces era ir a Derecho. ok, Iba a ser abogado, abogado, imagínate tú. imagínate, ya te ves. Entonces, claro, entonces postulé la primera vez y claro, como ustedes saben, San Marcos convoca la mayor cantidad de postulantes de Claro, todo el país. eh, sin embargo, las vacantes no son muchas. Entonces, yo me quedé a unos puntos de ingresar a Derecho. No ingresé en ese primer intento. Entonces, ujú, bueno, yo de todas maneras iba a insistir el siguiente año y ya para definir mi matrícula, dije, bueno, voy a ir a bibliotecología, ¿no? Porque estaba más en contacto con los libros, ujú. vi un poco la Accesibilidad, currícula. Claro, vi la currícula y no era un tema de bibliotecas. Y ahí un poco hago la diferencia entre bibliotecario y bibliotecólogo. ok. De una manera resumida, yo podría decir que, claro, el bibliotecario es la persona que atiende una biblioteca, que la Ujú. atiende, sabe dónde están ubicados los libros, ahí, conoce un poco la estructura, el orden, y él es el vínculo, el nexo entre la colección de libros y el usuario, por decirlo, o Ok. el lector, ¿no? Digamos de que Pero, él conoce, digamos, la ubicación, técnicamente exacto, hablando, de la biblioteca, sus componentes y el lector que llega a buscar dichos componentes, dichos libros, ¿no? exactamente. Y sí, entonces, en cambio, la bibliotecología, o el bibliotecólogo más bien, es como un estudioso, un teórico del fenómeno de la información, que Mm, va desde los libros, pero que también aborda los archivos, los bancos de datos y ya por entonces también los sistemas documentales, digamos, informatizados, ¿no? Desde el fenómeno como tal del sistema, ¿no? Tú sabes, el sistema es un input, un ingreso de datos, ujú, tu proceso en el medio y un output, ¿no? Una salida. Entonces, claro. ¿cómo se manifiesta eso en diferentes ámbitos?
y ya de una forma más intensiva con el tema digital, informático, eso venía a formar parte de la formación de esta carrera. Entonces dije voy a esta carrera y ahí sí ingresé entre los 40 que ingresamos a mi promoción en primer puesto, Wow. ¿ya? Bien, ¿ah? Y Y a eso, San claro, Marcos, ¿ah? en San Marcos, sí. Mi mayor alegría de eso fue tomarme una foto con Macera, que ha muerto hace unos cuantos años. Ah, mira tú, ¿ah? Era discípulo de Basadre, justamente. Era el Claro, Benjamín de Basadre, por decirlo el así. gran Basadre. Bueno, Lucio, y terminada la carrera viene ya tu vida laboral. ¿Y cómo así arranca esta vida laboral de Lucio como bibliotecólogo y lo que viene más arriba luego? Sí, bueno, aunque en realidad yo me he desempeñado más como consultor, me he desempeñado también como bibliotecólogo. Al principio estuve casi un año en la biblioteca del Centro Peruano Ja- Japonés. Ujú. La bibliotecaria, bueno, ella era bibliotecóloga, creo que también, muy generosa, estaba muy interesada en la implementación de un servicio dirigido a invidentes. Ok. Entonces, yo ahí me desempeño ya como especialidad y después he tenido también la ocasión de llevar adelante una iniciativa en la ONG que resultó ganando un premio. Pero luego, fuera de eso, me he desempeñado como especialista en accesibilidad de la información, Ujú. ha sido el nicho en el que yo me he desarrollado más, por decirlo así. Que esa Y, es una ventaja que te da el ser bibliotecólogo, ujú. a diferencia de bibliotecario, por Y, ponerlo así, ¿no? y hacia eso apuntamos, Lucio. Qué bueno que pongas en la mesa este tema. Y yo, por ejemplo, les cuento gente, había dejado de leer hacía ya varios años a raíz de mi condición visual y no encontraba la manera de cómo volver a la lectura. Y eso me tenía bastante frustrado. Y lo reconozco. Y cuando conozco a Lucio, ahí es en donde Lucio me ayuda a volver a la lectura. Él es una de las personas que, él y otra amiga más, me ayudan a volver a la lectura. Lucio, esta no accesibilidad a los libros, digamos que es una cuestión generalizada en todo el país, más en provincias, cómo está la ciudad capital, o sea, como país, ¿cómo estamos con esto de la accesibilidad para la lectura en el caso de las personas invidentes? Ya, de acuerdo. Sí, bueno, el Perú no tiene una infraestructura que haya sostenido, digámoslo así, la edición, la generación de libros accesibles. Ujú, No hay, por ejemplo, una planta de impresiones braille como las han tenido otros países. ujú, No, no, recién en los años 2000 hay algunas instituciones que adquirieron ciertas impresoras ya más vinculadas a la informática, pero digamos que el Perú no dispone de una historia de elaboración de libros braille o audiolibros y tal. Entonces, eh, esa es una de las razones por la que también me animó a estudiar, porque no existía antecedentes, estaba, digamos, desierto ese espacio. ujú. Y, y por lo tanto no hay, o sea, si en Lima carecemos de un servicio consistente de libros accesibles, imagínate extendiéndonos fuera de Lima, ya es peor. Es más, no existe un soporte de libros accesibles. La mayoría de los invidentes en Perú, hay que decirlo, Ujú. sin ningún tipo de rubor, lo oficia no solamente de estudiante o de lector, sino además de editor artesanal de sus libros. Propios libros. Claro, de sus audiolibros, porque los grababan en grabadoras manuales o que le dictaban y los escribían en braille. Entonces, toda la carga de la eh, producción o elaboración de libros accesibles que debería estar institucionalizada, la llevan sobre sus hombros los invidentes. Y sin embargo, nos cobran impuestos como a cualquiera. Así. Sí, así es. Lucio, entonces, vamos este punto me parece importantísimo.
podríamos hacer una gran diferencia entonces y no utilizar el término excusas, porque sí la hay la diferencia entre los invidentes de los ochentas a los millennials, los actuales, digamos, ellos no tendrían excusa alguna porque hoy tienes la tecnología y toda esta accesibilidad, igual sigue siendo creada por uno mismo y por la accesibilidad propia de la época a la que tuvimos nosotros, y podría decirse que ese es el por qué en porcentaje hay un número mayor de invidentes de aquellos entonces, de aquellos ayeres, que no tuvieron una carrera universitaria, algunos incluso que no aprendieron a leer o escribir. Podríamos decir que podría deber a eso, no es una excusa nada más. Bueno, sí, ¿no? Evidentemente, el hecho de que haya habido muchas restricciones, muchas limitaciones para el acceso a los contenidos, a la lectura, a los libros, a la información, tiene que ver con eso, ¿no? Era demasiado esfuerzo. De hecho, el mayor esfuerzo para una persona ciega antes de las tecnologías que actualmente disfrutamos, lo Ujú. llevaba la familia, ¿no es cierto? La Claro. familia, que eran, o trasladaban a su familiar a un lugar, o les tenían que leer, como fue en mi caso, ¿no es cierto? Entonces era un esfuerzo que desarrollaba la familia. Ahora, actualmente la tecnología no es que haya resuelto el tema del acceso a los libros, Ujú. sino, y esto también hay que, digamos, es un tema pendiente de analizarse desde el ámbito de la misma comunidad de personas con discapacidad visual. Lo que la tecnología resuelve y nos ayuda es en el acceso, vamos a decirlo así, a los ámbitos de contenidos y de lectura, por decirlo así, ¿no? Ujú. De lectura. Pero los libros no es que estén ahí disponibles todos en Internet. O hay que comprarlos en Amazon, en Apple Books, ¿no es cierto? O en algunas otras tiendas de libros, Ujú. pero en algunos casos los libros que uno necesita leer no están ahí. ¿No es cierto? No Claro. están ahí. Por ejemplo, si buscamos toda la bibliografía de Macera, del Ujú. historiador, o de algunos otros, no está en ninguna tienda de libros digitales. Ujú. Entonces hay que hacernos leer, hay que volver 50 años atrás y que nos lo lean igual. Entonces, en esa medida es una deuda pendiente de la institución, digamos, de las instituciones que atienden la discapacidad en nuestro medio, ¿no? Ujú. Redondeando la respuesta a tu pregunta, sí, tiene que ver mucho el hecho de que en esa época el índice de personas con alguna discapacidad visual sea menor con respecto a la actualidad en sus estudios superiores, ¿no? Ahora es mucho más sencillo, es más fácil, claro, y a partir de eso de la pandemia, pues todos los cursos a distancia se han desarrollado, ¿no? Pero Ujú. efectivamente ahora hay más condiciones y facilidades para ir a estudios superiores, ¿no? Lucio, por ejemplo, yo voy a una biblioteca X, sea de universidad, nacional, privada. Yo soy un poco ignorante si es que existen las bibliotecas privadas en el Perú o no. Eh, digamos, lo conversé en algún momento con un funcionario, trabajador de una municipalidad, y yo le hice la pregunta, ¿no? Si yo voy a esta biblioteca que usted está inaugurando, ¿va a haber accesibilidad para mí? Y bueno, para empezar, que él pensaba que la accesibilidad era de que había una rampa, escaleras, no sé. Y yo le tuve que aclarar que me refería a que si yo iba a poder leer los libros de alguna manera dentro de. Y me dijo que no, que lamentablemente todavía no habían dado ese paso, que ya era un primer paso aperturar una biblioteca, que era un gran paso, y que luego iban a haber otras cosas más, ¿no? Implementaciones. Dime, en el Perú, ¿podemos ir a una biblioteca y encontrar accesibilidad dentro de la misma biblioteca? Sí, hay algunas, Ujú. no son muchas, una vez más, todo está muy concentrado en ciertos espacios nada más. Hay dos que tres en Lima y hasta ahí
llegamos que evidentemente no cubre la demanda de lectura de la población con discapacidad visual. Ujú. El punto es que, efectivamente, como dices tú, el concepto de accesibilidad se ha amarrado, por decirlo así, a la noción de discapacidad física. Entonces, por lo menos en lo que refiere a Perú, yo imagino que en otros países ya se ha avanzado un poco más, pero en lo que refiere a Perú, cuando se habla de accesibilidad, efectivamente se está pensando en rampas, en anchos de puerta, en facilidades para sillas de ruedas, ¿no? De Sí. hecho, creo que, no recuerdo mal, o si no me equivoco, el logo de accesibilidad para Windows es una sillita de ruedas, Sí. ¿ok? Siendo que existen barreras de otra índole, o sea, las barreras físicas o arquitectónicas no son las únicas. Existen barreras para el acceso a la información, a ciertos contenidos, aun cuando sean gratuitos o de libre disponibilidad. Entonces, esas barreras son Ujú. justamente de las que se aborda o las que tendría que abordar las ciencias de la información. Y en ese sentido, una biblioteca cuando se implementa hoy día a 2021, no debería ignorar esas condiciones. Esto que tú has referido, eso Ujú. de, lamentablemente, no, Sí. a ver, vamos a dejar de lamentar, vamos a dejar de lamentar, y ya que en tu institución, en tu entidad o tu universidad, tú celebras el cumpleaños de todos tus funcionarios, ¿ok? Vamos a dejar de hacer eso y vamos a destinar ese dinero y presupuesto a cumplir la normativa que tu entidad y, por tanto, la biblioteca de tu entidad debería cumplir, ¿no es cierto? Ujú. Vamos a dejarnos de cosas y vamos a empezar a cumplir, porque mañana te accidentas y cuando vayas al banco o a la entidad, no va a venir alguien y te diga, ay, lamentablemente, no, porque como no ponga rampas, el administrador o responsable institucional tiene que pagar no es cierto, se hace responsable administrativamente de por qué esa entidad no tiene tales soluciones. Eso hay que empezar a superar, o sea, hay que empezar a no admitir ese tipo de respuestas, digamos así. Ujú. Así es. ¿Crees que dentro de este vaivén de lamentaciones, eh, yo pongo la lamentación en medio del puente y a cada extremo pongo, ¿nos han subestimado o nos han sobreestimado? Claro, o sea, todo esto de lamentar, de decir, verdad, tienes razón, pero lo siento, mi entidad no puede ofrecerte soluciones o qué sé yo, o no puede darte atención, digo. Todo esto, claro, tiene que ver un poco con la inercia propia de nuestra cultura, de nuestras sociedades, ¿no es Ujú. cierto? Todavía tercermundistas y tal, pero también, por supuesto, tiene que ver con una especie de subestimación eh, de partida que hay con las personas con discapacidad visual. Por otro lado, también está el hecho de que las personas con discapacidad visual nos habituamos en el tiempo a recibir muchas cosas por la generosidad del otro o Ujú. por la generosidad institucional. A partir quizás de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, de la persona con discapacidad, ha habido un reflujo del enfoque que se llama el enfoque de derechos. Es decir, no te reclamo, no exijo esto porque, digamos, apelo a tu altruismo, ¿no es cierto?, a tu filantropismo, sino porque es un derecho por el cual tu entidad, o sea, hay que tener en cuenta aquí que cualquier entidad pública, la Biblioteca Nacional o cualquier, digamos, municipalidad, actúa y ejecuta dinero del ciudadano. O sea, se hace con presupuesto público y por lo tanto deberían cumplir y atender a todo el público sin diferenciación. Una municipalidad, una universidad, una entidad pública no puede decir, bueno, este año 2022 voy a atender únicamente a gente arriba del 1,80 m, que pese menos de 70 kilos y que sea de color caoba, nada más. Ni gordos ni chatos voy a atender. O sea, eso no puede hacer una entidad. Atiendes a los ciudadanos porque todos pagan impuestos, porque todos tienen este derecho y tal. Eso tiene que traducirse
en el tipo de servicios que brindan a todos. Y nosotros somos parte de los ciudadanos de la comunidad en la que estamos, ¿no es cierto? ¿Crees que la Eso, persona con discapacidad se ha olvidado, desconoce o prefiere ignorar sus derechos por vivir de esta gentileza mal llamada de las autoridades? sí, hay una inercia también en ese sentido, y a veces un poco estas cosas que digo yo chocan con eso, y de hecho lo digo a propósito para chocar con eso, para sacudir esa inercia que creo deberíamos superar. Quizás las nuevas generaciones ya vienen con un poco más sueltos, un poco más abiertos y lo dicen más, pero sí, efectivamente, como lo señalas tú, Braulio, hay una generación que todavía se ha movido y se mueve en términos de mejor no digas esto, mejor hay que hablar bonito y hay que apelar un poco a la comprensión. Por ejemplo, cuando yo reclamo mucho o qué sé yo, o expreso alguna molestia de la manera como atienden Ujú. en algunos ámbitos, dicen, pero Lucio, es que ellos no saben, ¿no? No Pero que se saben. informen, por favor. Claro, claro, pero si tú eres vigilante, eres un administrativo de una entidad, tu manual de funciones tendría que incluir eso. A personas adultas mayores se atiende de esta manera, a un público en tales horarios de esta otra manera, si tiene algún tipo de diversidad funcional o discapacidad, de esta otra manera. O sea, eso está ya establecido y no debería depender de la propia iniciativa o la impronta de la persona. Para eso estás ahí, para eso te contratan, para eso es tu función. No me agarres de la mano, ¿no es cierto?, o del cuerpo, cuando la forma de guiar a una persona invidente ya está establecida, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, deberíamos ser un poco más, quizás, proactivos en ese tema, y en este caso en el tema de los servicios de lectura. Quizás no tan ansiosos como yo, eso lo puedo admitir, eso lo puedo reconocer, pero digamos, hay que ser un poquito más activos para asegurar que los servicios de lectura no falten, ¿no? A veces con Lucio conversamos que los años 80 ya pasaron, ya siguieron su curso y que aquella época ochentera ya fue. En el sentido de que Lucio dice, nos relata algo muy interesante, que a veces somos demasiado permisivos. Pero Lucio, creo que a veces o somos demasiado exageradamente permisivos, le permitimos de todo a los demás, con ese mal término usado, diplomáticos, y a veces somos del otro extremo y nos sale esa época ochentera tirapiedra, y conversamos siempre con Lucio de que la mejor manera de reclamar algo que es nuestro, que es un derecho establecido, ¿ok? Hoy en día también ha tenido y tiene otra manera de, ¿no? Ya no es salir a encadenarse quizás a las puertas de un congreso, sino hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, existen los mecanismos ahora ya un poco más incluso digitalizados, un poco más a la mano, y se puede hacer. Las redes sociales son otro medio, un canal muy efectivo también. Sí, existen las vías para hacerse adecuadamente, por supuesto. Ok. Lucio, bueno, diría yo, Lucio es una persona muy leída. A mí me encanta conversar con Lucio porque siempre saca un as bajo la manga, un conejo del sombrero, y es un hombre con la cual uno puede pasar horas de horas conversando de diferentes tipos de lectura, música, política, religión, etcétera. Pero, Lucio, ¿hay algo dentro de la lectura? ¿Hay algún tipo de lectura, un género, muy aparte de tu profesión en sí, la cual, porque a todos nos gusta siempre nuestra profesión, pero siempre hay una rama por la cual, o un camino por el cual nos gusta más circular? ¿Qué tipo de lectura es la que más te apasiona a ti? Ya, bueno, me gusta leer mucho sobre el mundo contemporáneo, sobre la cultura contemporánea, ¿no? Ujú. Sí, últimamente hay un escritor coreano, es un nombre un poco complicado, Chul Yuan, me parece que se llama, Ok. que habla mucho justamente sobre cómo las tecnologías impactan en el modo de sentir, e incluso en el amor, ¿no?, en las relaciones interpersonales, Ujú. en las expectativas de vida y tal.
pero también me gusta mucho la ficción contemporánea, o sea, novelas, escritores contemporáneos, Ujú. actuales, ¿no? Americanos, españoles, ingleses, que escriben, o sea, es una mirada actual, ¿no? Cuando uno lee a los clásicos, a García Márquez, recuerda que García Claro. Márquez se formó leyendo en la década el 30, los 40. Ujú, Entonces, él claro. ha leído escritores del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Entonces, Ujú. cuando él escribe sus novelas, él está intentando reproducir esto que leyó y que consumió, digamos. Sí. Entonces, es una mirada hoy día ya casi un siglo, digamos. Ujú, Pero sí. hay escritores actuales que tienen una mirada contemporánea que están viviendo las redes sociales, ¿no es Ujú. cierto? O la comunicación a distancia, tal. Y eso le imprime una impronta distinta a la manera como uno este, ve la novela y la ficción, ¿no? Así que bueno, yo diría eso. Esos son el tipo de lecturas que a mí Y me gustan mucho. entre los clásicos te voy a hacer una pregunta, a ver, ¿Borges o Vargas Llosa? Eh, Borges, o sea, hay una diferencia además Ujú. que hay que considerar. Um, Borges tiene Borges tiene una prosa que podríamos decirle que es anglosajona, porque él lee inglés, ha leído mucho inglés, Sí. pero lo ha traducido, o sea, lo expresa en español. Entonces, por eso es que su manera de escribir es condensada. Ujú. Vargas Llosa más bien es un arquitecto, es un constructor de grandes estructuras, digamos, narrativas. Ujú. Eh, claro, pero respondiéndote, yo diría Borges, ¿no? Borges. Lucio, y digamos, no sé si se te ha pasado esta idea por la cabeza. ¿Has pensado en algún momento, no sé, ocupar un cargo dentro de lo que nosotros aquí en Perú tenemos una institución como CONADIS, que es el Congreso Nacional de la Discapacidad? ¿Te ves ocupando un cargo de esos en algún momento o no te atrae en lo más mínimo? Yo he estado en CONADIS, Ujú, no ocupando un alto cargo, estaba en una función más bien un poco más de investigación, digamos, ujú, pero me gustaría estar más vinculado al tema de la Biblioteca Nacional, quizás ok. asegurando un poco cómo las siguientes generaciones de personas con discapacidad visual van a poder acceder a los libros. No, En esa área me gustaría en más. esa área, en tu área, como se diría, como pez en el agua. Y te voy a seguir fastidiando porque voy a ver si por ahí logro algo. Eh, Por favor, y te adelante. ves en la política. En la política, No, yo creo que ya menos perdón, ahí. y no me salgas con esa de que todos los ciudadanos de una u otra forma hacemos política, pero yo te hablo Hacemos política. ocupando un cargo político. Sí sé a qué te refieres. Claro, no, ya menos me parece porque me da la impresión que es muy estresante, ¿ah? Creo que es muy estresante. Hay gente a la que tienes obligadamente que caerle bien y en otros casos más bien te ves obligado a confrontar. Entonces te vuelves como una marioneta de las coyunturas. Y eso a mí me cuesta mucho. Entonces, Ujú, por ejemplo, no podría leer como leo ahora, claro. digámoslo así. Desempleado se lee mejor que político. Entonces, creo que no me gustaría mucho esa función. El desempleo nos hace cultos, ¿no? Eh, sí, de hecho, el ocio griego, tú recuerdas que los griegos valoraban mucho el ocio, Sí, ¿no? Pero sí, claro, el tema es que ellos tenían, claro, era muy rico hablar del ocio, ¿no? Hablaban de la metafísica, el mundo, ¿no? sí, En el ágora conversaban porque tenían un ejército de esclavos haciendo imagínate. las cosas por ellos, Sí, 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 ¿no? Pero parece que los siguientes esclavos van a ser los robots. Es imagínate. probable que la siguiente generación viva un poco esto, ¿no? Los famosos Un hombres ocio. máquina. Claro, sí, o sea, en el sentido de que los robots y la automatización van a hacer la comida y las cosas y la ropa y los productos por nosotros, y el ser humano se va a dedicar o a Netflix o a los videojuegos Sí. y algo por el estilo, ¿no? Y Me al sexo, hace, ojalá. y al sexo, ojalá que no nos abandone.
Eso no se pierda. Ahora Eso no se pero ahora ya pierda. es virtual también, ¿ah? También, También es entonces, virtual. más completo, supongo. Sí, porque me has hecho acordar el artículo este del diario japonés, no me acuerdo el nombre, ahorita, allá a comienzos de los 2000, es Hombres Máquina, cuando despiden a toda esa gente de la empresa y son reemplazados por robots. Me hizo acordar al disco de El Cid, Hombres Máquina también, que habla un poco de esto. Dentro de toda esta coyuntura, ¿sabes qué, Lucio? Siento también que a veces la política habría que borrar todo nuestro pasado, ¿no? Mira Vargas Llosa, me acabo de acordar que en el 62 y en el 67 él habla maravillas de Fidel Castro y hoy en día repudia el comunismo, ¿no? Entonces, Claro, habría que borrar nuestro pasado para poder incursionar en la política y eso es complicado porque tu pasado luego te es pasa la verdad. factura. Claro, el 67 en su discurso de la recepción de Gallegos, el premio latinoamericano de literatura más importante que Sí. había en esa época, el título de su ponencia es La literatura es fuego. Y entonces habla de cómo la literatura debe contradecir, ¿no es cierto?, a la sociedad y demás. Ujú. Como 50 años después está muy bien acomodado y demás. Claro, lo que pasa es que, claro, un poco los tiempos cambian, Sí. pero también, tú sabes, no se piensa igual a los 25, 24 años que a los 55 o 45 cuando ya tienes hijos y demás. Eso es verdad, es Y mucho menos a inevitable. los 70, obviamente, ¿no? Como Vargallosa que quiere volverse a casar, creo. Entonces, Qué imagínate. flojera. Sí. Lucio, entonces, digamos de que lo tenemos claro. Si te tocara si tuvieras la oportunidad de trabajar dentro de lo que es ya el mundo coyuntural de la discapacidad, lo harías desde tu área, en el lado de la Biblioteca Nacional. Eh, creo que tú serías un gran asesor, un gran consultor para algún congresista desfachatado que debe ignorar, y deben haber muchos, en el caso nuestro, que desconocen lo que es el mundo de la discapacidad. Pero dentro de todo, ¿cómo va este lado ya dejando la política? Eh, este otro lado que tú tienes que me parece muy interesante y que esperamos tener prontas noticias, que es ese libro, la escritura de tu libro, ¿cómo va? La escritura. Claro, tú sabes que la escritura es como una especie de consecuencia inevitable de leer. No Ujú. siempre, pero en general suele ser así. Entonces, claro, yo escribo eh, y tengo ahí algunos libros no publicados. Quisiera poder llegar a publicarlos. Quisiera confrontar, digamos, mis textos con un público amplio Ujú. y espero bueno, en ese momento me encuentro como, ahorita no recuerdo si era Pirandello, creo que era esto de autor en busca de editor, estoy en busca de editor. Ok. Pero sí, sí escribo, ¿no? Me gusta mucho expresarme por escrito, de hecho tengo blogs, tengo un blog Infolector que se llama Blog Infolector, que se dedica a los temas del acceso a la información, las tecnologías de la información y la accesibilidad, y tengo otro blog ya más personal donde hablo de literatura, hablo un poco de política también y de impresiones mías de la vida contemporánea, ¿no? Ujú. Que se llama Indagaciones del Unicornio. Muy, muy Borges. Sí, claro, claro, un poco de Silvio Rodríguez también. Así También. que sí, bueno, espero tener la oportunidad de publicar ese libro y por supuesto que vendré a tocarte en la puerta cuando eso ocurra, Por por favor, supuesto. encantado. Espero que nos llegue un ejemplar por acá, mínimo, ¿no? Autografiado, ¿ah? Va, claro, un audiolibro autografiado, Por favor. totalmente. Lo más probable es que llegue con el sello de tu manager. Seguro. Lucio, Sí. y es muy cierto, uno no piensa igual a los 20, no piensa igual a los 40, y uno no escribe igual a los 30,
y hoy, ya pasando un poco los 45, tampoco escribo igual. ¿Te sucede que cuando estás escribiendo o has venido escribiendo, has intentado hacer correctivo de correctivo de correctivo en lo tuyo? Sí, 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 es verdad. Tú sabes que hay escritores que dicen lo siguiente, ¿no? Dicen, yo escribo un texto, un cuento, digamos, un ensayo, y lo dejo, dicen, lo dejo macerar unos meses, Ujú, ¿no? Lo vuelvo a leer dentro de 5 meses y entonces veo que, o sea, ¿qué es lo que ocurre ahí? Obviamente el texto no cambia, ¿no? Lo que ocurre es que la vida y las lecturas también nos van dando un sustrato espiritual, diría yo, ujú, que digamos, que nos permite ver el mismo texto, pero desde otro ámbito, ya desde otro, ¿no es cierto?, ángulo, por decirlo así. Entonces, cuando uno lee, por eso hay muchos escritores que dicen, yo no leo mis libros. Yo una vez que los mando a la editorial, ujú. se acabó. Yo no vuelvo a abrir mis libros y voy con el siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque inevitablemente van a encontrar, uno encuentra ciertas expresiones o cierta estructura sintáctica que no hubiera utilizado, ¿no? Yo he leído varios textos que escribí cuando estaba en la época de la universidad y sí, pues uno cuando es muy joven intenta ser muy ostentoso, un Sí, poco impresionar, ¿no? Pero luego uno va descubriendo, y esta es una importante lección de Borges, que Borges tenía como una de las virtudes al escribir es que él más bien tenía una economía de lenguaje, es decir, con pocas palabras, tú sabías que ahí él estaba tratando de decir dos o tres cosas al mismo tiempo, pero en una ujú, sola frase, una oración muy corta, sí, ¿no? Es muy propio de él, eso es muy borgiano. Entonces, sí, uno llega en esta edad y dice, bueno, esto mejor yo lo resumiría en una línea, no en un párrafo completo como está, ¿no? Pero sí, bueno, es parte también del desarrollo de la vida misma de uno, ¿no? A veces nos topamos con un escritor el cual nos trata de decir algo, pero nos lleva por algunos lugares, nos da algunas señales que me ha tocado leer algún audiolibro por ahí y me he llegado a sentir como el historiador, el personaje de Ángeles y Demonios, tratando de interpretar todas las señales que dejan, porque a veces evitan el simplismo, ¿no? Y creo que sucede con los escritores más jóvenes. Sí, 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 sí. Eh, claro, hay escritores, fíjate que Dan Brown, el libro que tú refieres, Ujú, es un escritor cuyos textos o su manera de ficcionar o narrar, digámoslo así, tiene que ver mucho con la televisión, es decir, o el cine, con la imagen del cine, ¿no? Es muy ujú. gráfico. Muy gráfico, ¿no? Alguien, si le abre a Borges, no va a ver algo así. No, no, Ángel, por No. decir, Borges no es televisivo, es más bien conceptual. Y puede que al principio uno rebote, porque uno está habituado más, uno crece con la televisión, ¿no? Y ahora uno crece con los dispositivos, digámoslo así. Pero somos de encarar la realidad o el mundo textual distinto, y claro, y cada uno tiene sus virtualidades, ¿no? Claro. Pero por supuesto que es encantador. Sí, sí, sí. Bueno, Lucio, aparte de ser bibliotecólogo, que una cosa es ser bibliotecólogo, pero aparte es un asiduo lector, como él dijo, más de lo normal, del promedio normal, entendido en política, y otras ramas más, pero también tiene una rama con la cual a mí me gusta siempre charlar con él, que es la música. Em, ¿Sientes que la música también es esta ciencia que ha evolucionado o que ha involucionado en los últimos tiempos? Ya, bueno, en realidad sería muy difícil Ujú, en esta época, porque creo que sí, y en esto están de acuerdo muchos pensadores actuales y contemporáneos. Estamos como en una época de quiebre, estamos dejando una era, yo diría, ujú. e iniciando una que todavía ni siquiera tenemos un perfil claro de cómo va a ser. Entonces, la música refleja un poco eso, y yo no diría que hemos involucionado, porque claro, la primera referencia que se nos viene a la cabeza es el urbano, ¿no? El Ujú, hip hop o el rap, claro. digámoslo así. Entonces, claro, evidentemente ahí con dos o tres notas repetitivas haces un conjunto de textos, pero quizás
yo tengo la esperanza que estamos en un punto de quiebre, ¿no? De bisagra, un momento bisagra que de repente va a dar, puede dar lugar a una experiencia musical distinta, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, o sea, yo sí soy en ese sentido esperanzado. El jazz, quizás será porque también en los últimos tiempos me he acercado más al jazz, he dejado un poco, o sea, he saltado de la clásico que yo escuchaba, que era el rock y tal, a un poco, a una música un poco más libre. Entonces, quizás eso abre el lugar. Ahora, también es cierto que ya las radios locales no monopolizan, No, ya no. como antes, el gusto musical, ¿no? Ya no, ahora uno puede entrar no solamente a estos repositorios tipo Spotify y demás, sino que puede descargar mucha música distinta. Mis hijas, por ejemplo, se familiarizan más con música asiática, Ujú. ¿no? Por los animes y demás. Pero también, tú sabes, los videojuegos empiezan a ser una fuente de música. Así O es, sea, es así música es. que no está hecha por arte, sino está hecha para la función de seguir el videojuego, pero comienza a convertirse en una fuente musical y ya a los chicos se intercambian esas músicas y las enriquecen y tal. Entonces, está experimentando un cambio radical el mismo hecho de componer música. El artista ya no es solamente un pata que se sienta y dice, quiero crear una canción que conmueva a mi público, que No, le haga no. sentir. No. El compositor hoy día está Va hacia con un el audífono en objetivo, la ¿ah? boca. Va hacia un objetivo Sí, que está implantado por la misma situación actual, ¿no? El músico se ha convertido obviamente en un hombre también en un creativo, que siempre lo ha sido, pero con objetivos concretos. sí, efectivamente. Así es que sí, pero igual yo sigo disfrutando de música, siempre vuelvo atrás a escuchar algunas fuentes musicales. Pero también siempre voy escuchando música actual y contemporánea, nueva, música nueva. Siempre es bueno escuchar música nueva. Siempre es bueno para saber qué hay en el medio, ¿no? Y así poder conversar y opinar. Lucio, ¿qué nos puedes decir de Sidesi? ¿Qué es Sidesi? ¿Ha significado Sidesi en todos estos años para tu persona? Ya, bueno, Sidesi es un esfuerzo, eh, es una organización, digámoslo así, que se enfocó justamente en el tema de el acceso a la información, fundamentalmente. Ujú, Porque, claro, es Centro para la Integración y Desarrollo del Invidente. Entonces, claro, tú sabes, las personas con discapacidad visual tienen muchos requerimientos de acceso al empleo, rehabilitación y otras cuestiones, incluso el propio asunto oftálmico, ujú. ¿no? La persona con baja visión y demás. Pero en el caso nuestro nos enfocamos en el tema del acceso a la información, cómo superar esas barreras que están ahí, tanto a nivel de la lectura como a nivel de los recursos que se utilizan para la lectura, aprender la informática y luego los dispositivos cuando aparecieron y demás. Entonces, bueno, Sidesi nos ha dado algunos logros importantes. Fuimos una de las primeras instituciones que tuvo impresor. De hecho, hoy día tampoco hay muchas, ¿ah? Yo Ok. creí que se iba a expandir, de manera que Sidesi hace servicios a terceros en audiolibros, en libros braille, y estamos intentando un servicio un poco más ya estructurado de libros accesibles, pero en forma libre, una especie de Spotify de libros accesibles, ¿no? Pero Qué bueno. orientados al mundo, a los estudiantes, sobre todo, que son los que más requieren Sí, leer, los que más intensivamente leen, ¿no? qué interesante, Lucio, de verdad. Digamos de que ha pasado el tiempo, los 17 años en que perdiste la visión. Hoy cuentas con cuántos años, Lucio. 48 añitos. Ay, ay, ay. 31 años después. Eh, nada, Exacto. te voy a hacer una pregunta así, ¿extrañas ver? Es una pregunta capaz para algunos que nos escuchan y ven en esta entrevista un tanto ridícula. A mí me la han hecho y yo he Ya. respondido algo. Eh, ¿Extrañas aquella época? ¿Sientes de que este Lucio, vamos a utilizar un término que hoy en día lo usan muchos, se ha empoderado tanto que ya
no extraña la visión de aquella época? Am, es buena la pregunta. Hace rato que no me la hacían y quizás es porque hace rato solamente trato de contactarme con gente inteligente que Ujú. no se dedica a hacer ese tipo de preguntas, pero por ejemplo, claro, tú estás reproduciendo una inquietud que el público suele tener con nosotros, ¿no es Sí, cierto? sí, es una inquietud porque me la han hecho y yo pienso igual que tú, Claro, ¿no? O sea, siempre nos sí, hacen tú esa estás pregunta, ¿no? cansado. Entonces yo te transmito esa pregunta como me la han hecho a mí, y se la deben haber hecho a muchos. Y yo también a veces Claro. me siento igual que tú. No, de hecho, y tú sabes que es típico, antes de responder a la pregunta esta, es típico, hay dos o tres preguntas inevitables cuando alguien te conoce o nos conoce como persona ciega. Uno, ¿cómo perdiste la vista? Dos, eh, ¿cómo imaginas que soy? Y tres, ¿te gustaría volver a ver, no? Una cosa, Sí, así es es. casi inevitable que te hagan esa Sí, sí. pregunta. A mí me la hicieron hace unos meses atrás y yo les di una respuesta acerca de lo que si quisiera volver a ver o no. Yo la tengo clarísima, no me interesa. Pero, pero no Ya. solamente eso, sino que también, Lucio, yo le voy a agregar quizás un par más por ahí. Ya dentro del mundo banal, a mí me ha tocado que incluso me preguntan si es que bailo o no. Y Muy por ahí hay buena. gente que se pregunta si nosotros los invidentes tenemos sexo o no también. Sí, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Exacto. No, pero obviamente, sí, obviamente la pregunta siendo un poco, digamos, reiterativo, trillada, hecha por ti tiene un sentido, ¿no es Sí, cierto? sí, Que es claro. la de ir hacia, y sí, por eso me parece muy interesante la pregunta. Claro, mira, o sea, en esa época, pues yo tenía un ritmo de vida, tenía mi mente ocupada en las cosas que hacía y demás, pero a estas alturas ya es algo que no me interesaría recuperar, ¿no? Yo respondiendo a tu pregunta, yo diría, o sea, he estado tan ocupado en los últimos años, he tenido dos niñas, y que, bueno, ocupan mucho tiempo de mi mente, por supuesto, Ujú. entonces, que no he tenido tiempo de plantearme eso, que no he tenido tiempo de sentarme y decir, ah, quisiera. Hay momentos, sí, debo reconocer que sí eh, he necesitado la parte operativa y muy mecánica de ver para resolver algo puntual. Pero para completar de responder a tu pregunta, yo diría, si me lo plantean como una experiencia nueva, si me plantean como una experiencia nueva, yo diría que, bueno, si me dan la opción, bacán, pero sería como una experiencia más. Sí, muy O sea, interesante. es como me dijeran, oye, ¿te gustaría, o como a una persona sin discapacidad, ¿no? ¿Te gustaría hacer ese viaje que ha hecho Jeff Bezos en esta semana, dar una vuelta al planeta? ¿No? Claro, ¿no? Claro, Pero si imagínate. te gustaría vivir en Marte, de repente te lo pensaría, ¿no? Entonces, en ese sentido, como una experiencia nueva, extrema, sí, quizás sí, sí, pero no está en mi mente, exactamente como tú. No es algo que yo cada día me levante y diga, ay, cómo me encantaría ver. No, no, Sí, porque no, tengo yo mil también. cosas de qué ocuparme para detenerme en esto. En eso estamos muy de acuerdo. A mí tampoco no me interesa. Creo que no, no, ya Además, una vez le dije a alguien en una entrevista, no, ya no hay mucho que ver. De verdad que sí. Sí, Creo que, hay mucho creo que que sentir. sí, hay mucho que sentir, hay mucho que escuchar, hay mucho que experimentar, pero ver creo que ya no. Lucio, Claro, sí. qué más se viene en este camino tuyo tan interesante, eh, tan bien recorrido como lo tienes tú? Yo confieso a Lucio que me encanta charlar con Lucio. Y es más, me encanta cuando tenemos diferencias también. Nosotros tenemos un grupo donde charlamos con otras personas y a veces nos hemos dicho algunas cosas muy interesantes por ahí. Me encanta cuando la gente se asusta, cuando la gente se asusta y piensa que estamos peleando. Oye, Pero no, me que somos encanta. apasionados. Sí, sí, sí. Pero ¿qué más se viene? Se viene, bueno, me imagino, esperamos de que el otro año tengamos noticias de tu libro, pero ¿qué más se viene en esta vorágine profesional
tuya y todo lo demás, Lucio? ¿Hacia dónde apuntas? Bueno, sí, está bien. Bueno, además de poder llegar a publicar, sí, hay algunos proyectos que tienen que ver con los libros, libros accesibles, quiero decir, con servicio de libros, Ujú, y que espero que pueda hacerse un espacio, un lugar institucional, porque obviamente requiere, sí, por supuesto, de un soporte también institucional. Es decir, el Estado o la institucionalidad peruana tendría que implementar o que haber implementado ciertos servicios para asegurar que los ciudadanos jóvenes que van a estudiar, que esperan desempeñarse en el medio, pueden tener los recursos o la posibilidad de acceder al libro, ¿no es cierto? ujú, Entonces, en ese sentido estamos haciendo algunos esfuerzos, ojalá que eso llegue a cristalizarse. No tengo en mente salir del país, ujú, creo que el mundo se ha empequeñecido un poco en el sentido de que es más fácil estar ahora en diferentes lugares virtualmente ujú. y si es que quieren viajar a un lugar también es muy fácil ir y volver, digamos. Entonces, en ese sentido no tengo sueños de salir del país. Si se da la ocasión, pues no estaría mal, pero lo que me interesa es publicar libros digamos, y participar del debate actual sobre la cultura. Creo que la cultura es un espacio fundamental donde se define un poco los modelos de vida generacionales, ¿no? Entonces, claro, hoy día estamos muy en la tecnología y nos gusta hablar mucho de la tecnología, pero Sí. hay algo más después de eso. Entonces, me interesa leer mucho y escribir mucho sobre eso, Una cultura sobre muy cómo va a venida a marcar. menos en estos tiempos por nuestros lares, ¿no? Sí, efectivamente. Hay mucho consumo, eso sí, hay mucho consumo de contenidos, eh, eh, pero quizás un poco el modo como, o sea, recuerda que desde Gutenberg Ujú, hasta que llega el Internet hay una manera de encarar la cultura, que son los libros físicos, ¿no es cierto?, la erudición y demás. Pero la Internet rompe un poco eso y abre el espacio para diversas fuentes de contenidos y de una manera un poco más horizontal. ujú. Entonces, eso va a tener un impacto sobre las nuevas generaciones, sobre cómo los grupos humanos y las sociedades eh, generan nuevos contenidos y por tanto cultura y cómo la consumen. Ese cambio o ese perfil me interesa irlo comprendiendo y escribiendo sobre eso. Es un poco lo que me interesa. Y digamos, regresando, haciendo como un boomerang y haciendo un círculo como si estuviéramos en un óvalo, regreso a una pregunta que es prácticamente la final. Eh, ¿Qué le avisoras al Perú en este entorno sociopolítico que se nos viene en estos nuevos 5 años, eh, políticamente hablando, socialmente hablando? eh, y es más, dices, no voy a salir del país, yo voy a ser un poco más irónico y un poco más pesado, eh, diciendo, no piensas escapar como muchos dicen que van a hacer, huir del país por lo que se viene, dentro de estas exageraciones de interpretación. Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo lo dirá si eran exageraciones o no. Pero, ¿qué avisoras? ¿Qué le avisoras a nuestro país? Ah, ya, ya, ok, de acuerdo, entiendo por dónde va tu pregunta. Sí, bueno, hay que poner en contexto a las personas que no están en Perú, que el Perú acaba de, digámoslo así, acceder a un gobierno, digamos, a una línea política que acá se le ha denominado comunismo. Entonces, claro, eso ha desatado ciertos temores, ha disparado las alarmas en diferentes ámbitos porque eventualmente se espera que va a cambiar mucho a nivel de economía y demás. Entonces, yo no soy tan, en ese sentido, muy alarmista, en el Ujú, sentido que en principio no creo que estemos hablando de comunismo. Mm, Tampoco creo que algo así como lo de el chavismo, una cosa así. ujú, Yo creo que cada realidad, como lo he explicado en algunos ámbitos cuando hemos hablado en las redes que compartimos,
cada realidad, cada país, por más que intente imitar a otra, a un sistema, qué sé yo, o un modelo, es muy difícil que pueda tener el mismo desenlace. Ujú, El Perú va a seguir el camino que le toque seguir, no creo que sea tan excesivo. Aquí se los llama radicales, comunistas, extremistas, no creo que sean tan extremos tampoco. Creo que los que han accedido, es decir, el nuevo gobierno tiene sido un enfoque que yo he identificado en sus mismos textos. Ellos hablan de soberanía, ujú, no son tanto estatistas o comunistas, por decirlo, sino de soberanía. Obviamente hay que ver cómo se cocina eso, pero digamos, eh, yo soy un poco más, estoy un poco más a la expectativa de cómo va a ser eso. No lo veo con tanto miedo, pero sí ujú, también creo que la ciudadanía debe ser muy responsable en el sentido de no admitir cambios bruscos o irresponsables. Creo que tenemos una población un poco más, ahora un poco más consciente de sí. su función y su capacidad como ciudadanía. Entonces, no es lo mismo el chavismo o sea, en la Venezuela, que tiene otra estructura económica distinta a la nuestra, Ujú. y además en un contexto distinto eh, que, que, que el nuestro. Así que yo no lo veo con mucho miedo. Tampoco soy yo no me definiría como un comunista, entonces digo, sí, aquí todo el mundo vamos a ser iguales y todo. No me como esos discursos. Yo creo que sustancialmente van a seguir habiendo diferencias sociales, pero quizás algunas cosas van a extenderse, algunos servicios que se concentran en Lima, Ujú. en unos pocos espacios, quizás vayan a poder extenderse al resto del país en alguna medida. No creo que sea tanto como sueñan los que han llegado al gobierno, por ejemplo. No creo que sea tampoco a ese nivel. Ujú. En alguna medida quizás sí. De Ya. manera que no es para alarmarse, muy, Ni ni tan tan, tan. todo va a estar ahí más o menos Tenemos llevadero. amigos en común, capitalistas al 100%, que cuando vean esta entrevista nos van a dar con palo. Yo, Que no tienen piscina ni tienen empresas, pero dicen, ay, me van a expropiar mi piscina y mis empresas. Entonces yo no entiendo sí, sí, sí. Bueno, eso, pero yo lo entenderé algo. yo también estoy a la expectativa de lo que pase y ojalá que pase algo bueno porque ya nos los merecemos. No, yo no voté por el presidente actual ni por su contrincante. No simpatizo, pero esperemos que sea lo mejor para el país, de verdad. Lo único que espero. Nosotros Maestro, estaremos con a la expectativa ahí estaremos con los gracias. muchachos, ¿no? Con látigo, con, con el garrote, a ver qué pasa, ¿no? No, sí, a monitorear, a hacer, a hacer agencia ciudadana, que es lo que nos toca Es lo como que nos toca ciudadanos. y esperamos que sea algo bueno porque ya hace mucho tiempo que no nos toca algo bueno, de verdad. Voy a, la vez pasada escuchaba a Hildebrand y, e intenté hacer el mismo ejercicio mental que él hizo de hace cuántos años el Perú no goza de algo bueno y llegué igual que él hasta 1890. Así que le doy mucho criterio a eso. Lucio, mi hermano, espero que hayas disfrutado de estar por aquí, que pasado esta coyuntura de semi-encierro podamos darnos un abrazo. Con Lucio no nos damos un abrazo en persona desde febrero o marzo casi, febrero de 2019, de 2020, perdón, de febrero de 2020, que teníamos un concierto de blues que no se dio por la coyuntura, pero esperamos, hermano, podernos juntar, charlar, beber un buen vino o un café, lo que sea, y bueno, y seguir haciendo estos delirios literatos, sociales y de todo lo demás que tanto nos agrada, y musicales, obviamente, ¿no? No, gracias a ti por invitarme a tu casa, a tu espacio. Digamos, hay que disfrutar estos instantes y momentos. Bueno, y espero en todo caso haber
poder cubrir en parte las expectativas de tu audiencia, que sé que es muy exigente. No, Muchas gracias a ti, un abrazo. un abrazo y yo creo que sí. Lucio es el único bibliotecólogo en el Perú, invidente. Yo sé que a él no le gusta mucho que lo diga, pero lo tengo que reconocer. Y no solamente un bibliotecólogo de formación profesional, sino un hombre entendido en muchas materias. Eh, me voy, eh, me voy un poco con algunas curiosidades cubiertas. Pensé que Lucio terminaría ocupando por ahí un cargo, no solamente en la parte de la discapacidad, sino en la parte política. Es mucho más inteligente Lucio todavía de lo que yo pensaba, lo subestimé. Está bien, está muy bien, Lucio. No juguemos con el pasado. Pero mi admiración, mi respeto, no solamente porque sea una persona con discapacidad visual, sino porque Lucio ha logrado muchas cosas, como diríamos en nuestros años 80, a mano alzada, a mérito propio, y me voy con una frase muy interesante, que al pobre no solamente hay que regalarle víveres, sino hay que instruirlo, hay que educarlo. Lucio se ha instruido a lo largo de los años, y no porque Lucio sea un pobre, sino porque a la persona con discapacidad, no, lo dijo Lucio, hay que darle la posibilidad que se instruya para que siga avanzando, y somos unos convencidos de aquello. Y nada, gracias nuevamente gracias por tu tiempo, un abrazo, mi hermano, y bueno, gente, nosotros regresamos en cualquier momento con otro invitado, con otro testimonio, con otra conversa así de agradable, aquí, en su espacio, en su programa, Cita a Ciegas con el Doc. Hasta la próxima. Chao.